Tras las amenazas de Donald Trump de poner aranceles a México y Canadá el 1 de febrero, bueno, México y Canadá ya se están preparando. Es más, ya van a hacer un tratado entre ellos. Se están preparando económicamente con estrategias y sobre todo con respuestas. La doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se está preparando desde 8 meses, mexicanos. Está tratando de hacer todo lo posible que no suceda. Pero este señor, pues, trae urgencia de poner aranceles. Trae urgencia de que se deshaga, se desmorone y explote el TEMEC. Así de simple. ¿Qué pasa del lado canadiense? Después de la arrastrada, literal, la arrastrada que le puso Donald Trump y la arrastrada que fue a hacerle Justin Trudeau, bueno, ahora sí le salieron los pantalones. Anuncia sanciones y cómo va a contestar contra Donald Trump. Dice, se cansó de las burlas y aseguró estar listo para defender a Canadá. Justin Trudeau, que sigue siendo el primer ministro, introduce aranceles del 25% contra Canadá. Perdón. Dijo que si Trump introduce estos 25%, entonces Canadá recibirá recursos de otros países del mundo. ¡Ojo! Y no Estados Unidos. Los países enumerados incluyen China, Rusia y Venezuela. Imagínense que Canadá diga, yo quiero unirme a los BRICS. Se le va a acabar el mundo a Estados Unidos, en el sentido de que se va a quedar solo. Ahora que tiene a México y a Canadá en el TEMEC y que quiere explotar, que quiere terminar este tratado, pues bueno, Canadá ya está viendo con buenos ojos a Venezuela y a Rusia, y sobre todo China. Imagínense, mexicanos, y pues eso también es lo que debemos hacer nosotros, sobre todo en la cuestión de los BRICS. Claramente la presidenta se está preparando, ya tiene nuevos tratados comerciales con Europa, países latinoamericanos, países asiáticos y con Brasil. ¿Cómo responderá Canadá? Dice que el primer ministro de Canadá señaló que su país está preparado para responder. Dice, se pronunció oficialmente sobre la incertidumbre que ha creado las amenazas arancelarias de Donald Trump. Y pues es que le pegan a la economía de Canadá, le pegan también acá a la moneda. No se ha visto tanto que haya bajado mucho el peso, pero sí lo mueve claramente con estas amenazas. Pero cuando ganó Donald Trump, pensaron que se iba a disparar el peso, pero al contrario, ha ganado terreno el superpeso mexicano, y el que se ha devaluado es claramente el dólar estadounidense. Dice, mientras que su parte, Justin Trudeau intentó reconciliarse con Trump, mala estrategia. A lo contrario, con la presidenta Claudia Sheinbaum, la doctora, se mantuvo firme y no fue a rogarle. ¿Qué pasó? Bueno, provocó las burlas del mandatario estadounidense y la propuesta de que Canadá se uniera a Estados Unidos, porque hasta la fecha, mexicanos, ya siendo presidente Donald Trump, le sigue diciendo a Canadá, mira, como nosotros te hemos subsidiado, ya eso ya no es posible. La única forma para que tú continúes en el TEMEC o subsidiándote por parte de Estados Unidos, tienes que ser el estado 51 de Estados Unidos. Así se lo dice ya siendo presidente, porque una cosa era siendo ya presidente electo y otra cosa siendo presidente oficial. ¿Qué va a hacer Trudeau? Dice, durante su toma de protesta, bla, 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 Trudeau habló sobre la situación en una reciente conferencia de prensa. Ahí, el primer ministro señaló que confía en que la relación bilateral que existe entre ambas naciones impere sobre los impulsos de Trump, ya que de esta manera Canadá seguirá proporcionando servicios de manera asequible, segura y fiable. El error, mexicanos. Nuevamente, no aprendió de sus errores Justin Trudeau. O sea, le está diciendo, mira,
todo depende de lo que haga Trump, pero por lo pronto vamos a seguir siendo amigos. No, que lo diga como la forma como lo hace la presidenta. Ella cree que no va a pasar nada, pero están preparados. O sea, aquí se sigue arrastrando. ¿Qué les va a poner de aranceles? Bueno, ellos impondrán aranceles a lo que viene siendo la madera. Estados Unidos le importa mucha madera a Canadá, pues es el segundo país más grande del mundo y además tiene mucho bosque. Esta madera se utiliza para hacer casas, porque todas las casas de Estados Unidos son de madera, no es como acá en México, diferente. El petróleo, gasolinas. También Canadá es uno de los países con muchas reservas de petróleo. La electricidad también. No que esté subsidiando a Estados Unidos, pero le importa grandes cantidades de electricidad. Y esto va a aumentar los precios en todos los sentidos. En la construcción de las casas por la madera. El aumento de los combustibles. Todo lo que esté derivado del petróleo. Va a aumentar tremendamente. Dice Donald Trump que esto que quiere hacer Canadá, que le va a dar la vuelta porque ellos tienen también mucha madera y mucho petróleo y mucho combustible. Vamos a ver qué sucede. Él diciendo que eso que está haciendo Canadá no me asusta. Lo de México no lo ha dicho, pero claramente lo de México es diferente. Son la cuestión de los automóviles. Todo se va a conjugar en que toda la vida para los estadounidenses, si quieren comprar un auto, van a tener que pagar hasta $15,000 o a $25,000 más. Si quieren comprar comida, que es mucha que importa México, les va a salir carísimo. La electricidad, si le quieren poner combustible a sus autos, también. Todo la va a pagar el pueblo estadounidense. Ahora sí, como dijo el expresidente AMLO, se metieron un autogol. ¿Qué dicen por esa cuestión en este canal de Negocios TV? Por si no lo han visto, un programa de unos españoles, pero tienen buenos análisis. La mayor parte de las exportaciones de México, de Canadá y de China a Estados Unidos son realizadas por empresas norteamericanas que sacan su producción a estos países. En otras palabras, cuando estás afectando con aranceles a México, estás afectando en una gran medida a empresas norteamericanas que están produciendo en México y exportando sus productos a Estados Unidos, su propio país. Entonces, lo que a lo mejor tú piensas que va a funcionarte para aplicando aranceles a México, por otra parte estás haciendo que las ganancias de las empresas estadounidenses vengan abajo, es decir, van a ganar menos, porque obviamente van a perder dinero, y además estás haciendo que los productos que estas empresas venden en mismo Estados Unidos sean más caros. Esa es la parte que no se entiende desde el punto de vista de economía, no se entiende cuál es la razón que Trump tiene detrás de estos aranceles. Difícilmente va a poder hacer un reshoring, es decir, que estas empresas vuelvan a Estados Unidos, olvidémoslo, eso no va a pasar. Pero más allá de esto, ¿qué tanto le podría afectar a México, a Estados Unidos, perdón, a México, a Canadá y a China? Bueno, vamos a entender esto. Para México, Estados Unidos representa el 80% de sus exportaciones. Para Canadá representa más o menos lo mismo, 80%. Es decir, si le aplicas un arancel al 80% de tus exportaciones, estás hablando de un mundo de dinero. Eso quiebra a cualquier empresa. En otras palabras, como país, México y Canadá tendrían problemas muy, muy serios. Y China, que le quiere aplicar el 10%, fíjense qué dato tan curioso. Las exportaciones de China a Estados Unidos solamente representan poco menos del 15%. Es decir, le estarías afectando el 15% de las exportaciones de China en general. Todo esto nos hace ver que no tiene sentido.
Exactamente, no tiene sentido. Y dejen ustedes eso de que le afecte a México tremendamente. Pues sí, tiene el 85% de exportaciones, pero también Estados Unidos. México es el primer socio comercial, que le entiendan eso. Y además, le va a pegar, ahora sí, donde más le duele a Estados Unidos. ¿Qué es, mexicanos? ¿Cuál es el arma que tiene Estados Unidos con la que impone poder y miedo? El dólar estadounidense. Ya lo escucharon, se van a ver afectados tremendamente las empresas y no va a haber forma. Ellas se van a quedar aquí aunque les esté costando. Igual las puede quebrar, pero le va a salir mucho mejor regresarse a Estados Unidos. El dólar cae y el Bitcoin alcanzan máximos históricos antes de la toma de posición de Trump y en la toma misma. Y todavía peor mexicano si implementa estos aranceles. El dólar se va a desplomar. El peso mexicano tal vez se desplome, pero va a ser una cuestión similar. No es de que una gane más terreno y la otra pierda, no. Puede ser que las dos se desplomen. Pero si cree que el dólar va a repuntar, claramente no va a ser así. El dólar estadounidense caía y el Bitcoin marcaba un máximo histórico la mañana de este lunes antes de la toma de posición de Donald Trump como presidente de Estados Unidos más tarde en la sesión, con los inversores centrados en los anuncios de políticas que podrían afectar inmediatamente el billete verde. Y ahorita con estos anuncios, claramente se va a ver todavía más afectados. El dólar estadounidense caía y el Bitcoin, bueno, eso ya, y las otras monedas, ¿no? Los datos de inflación más fríos de Estados Unidos y la perspectiva de múltiples recortes de tasas de la Reserva Federal han impulsado recientemente, mejor dicho, los activos de riesgo, incluido el Bitcoin, que alcanza un máximo histórico el lunes con 109,071.86 dólares y posteriormente recortaba sus ganancias para subir el 4,2%. La atención de los inversores estaba firmemente fijada en las políticas que Trump promulgara en su primer día en el cargo. Un mitin el domingo, Trump dijo que impondrá severos límites a la migración. Y pues ya han visto cómo se ha comportado el dólar, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Y esto va a tumbar todavía más. Trump adelanta revisión del TEMEC con nueva orden ejecutiva. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, pues quiere hacer todo que le beneficie más a Estados Unidos. Y de por sí ya le ayudaba bastante todo lo que está haciendo aquí en México y Canadá. Como dice la presidenta, nos complementamos, ¿no? Ellos quieren tener el control, el monopolio. Anda en este modo Donald Trump. Porque le digo, ¿cómo es posible que esté adelantando la renegociación si él fue el que lo firmó? Dijo que esto es lo mejor que le había sucedido a Estados Unidos, literal. Dice, se acabó la pesadilla del Telecán. ¿Sí saben cuál es el Telecán? Era el mismo tratado entre Estados Unidos, Canadá y México que firmó Salinas en aquel entonces. Ese sí era un tratado pésimo para México. Pero bueno, Trump decía que era lo peor para Estados Unidos. ¿Qué dice Trump? Firma el TEMEC. Dijo, era la pesadilla. O sea, este TEMEC que tenemos hasta la fecha era el sueño de Trump. Y ahora adelanta con una orden ejecutiva la revisión para la renegociación. Dice, en la Casa Blanca agradeció a su amigo el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan? Porque él le dice así que es mi amigo, también le corresponde el presidente AMLO. En aquel entonces, yo creo hasta la fecha. Dice, hoy acabamos por fin la pesadilla del Telecán y convertimos en ley el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, afirmó el presidente Donald Trump tras firmar el TEMEC en la Casa Blanca. Pues les deberían de estar recordando esto, ¿no? La presidenta, siento yo que debería hacerlo, de que, oye, ¿cómo es que nos quieres poner aranceles? ¿Cómo es que quieres destruir el TEMEC? Si tú lo firmaste y dijiste que era lo mejor, el anterior era una pesadilla. En su discurso ante unas 400 personas, entre ellas el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el subsecretario
para América del Norte, Jesús Seade, el mandatario estadounidense, expresó: "Es un gran día". Así lo dijo. Además señaló que con el TEMEC se tendrá un acuerdo, escuchen bien, un acuerdo justo y beneficioso para los trabajadores estadounidenses. ¿Qué dijo en la campaña? No, es que el TEMEC, los mexicanos son muy malos con nosotros, nos han tratado muy mal con este acuerdo, y sobre todo también Canadá. Los estamos subsidiando. México y Canadá han acordado nuevas protecciones laborales que mi gobierno negoció. El TEMEC es el primer acuerdo que está apoyado por el Sindicato de Trabajadores. Y vean, ahí está Donald Trump, con justamente el Sindicato de Trabajadores que les acabo de mencionar. Muy contento se veía. ¿Qué pasó? Bueno, pues se desfasó. ¿Qué dice aquí la oposición, mexicanos, por esta cuestión del TEMEC? Bueno, este señor Al-Azraqui le piden a la presidenta que elimine la reforma. O sea, todos estos andan traumados con la reforma y creen que esto es lo que está provocando la furia de Donald Trump por los aranceles. Fíjense nada más. Ni saben qué onda, están en otro planeta. Le piden que elimine la reforma al Poder Judicial para que Estados Unidos mantenga el acuerdo comercial del TEMEC. Dice así o más agachados. No entiende nada. Pues sí, no entiende nada. No, esto no tiene nada que ver con la reforma al Poder Judicial. Nada. Y si tiene que ver, es así como el 10% o el 5%. ¿Qué dice la presidenta por estas cuestiones que se están formando a nivel mundial en cuestión económica? Porque aquí tiene que ver mucho China. Todo lo que está haciendo Estados Unidos es para ponerle en pie, ponerse al par o sobrepasar a China. Muy documentada sobre el papel y el liderazgo de las mujeres en el periodo precapitalista entre el feudalismo y el capitalismo. Ellas defendían el interés y el territorio y las propiedades comunales contra la privatización que estaba empezando. Central, entre otros, en el ámbito global, que es la disputa económica entre Estados Unidos y China. Esta disputa se da en el marco de un fenómeno más importante aún, que es un cambio de época, un proceso para lograr en algún momento un nuevo orden mundial. Esto lleva años y va a llevar muchos años más. En ese proceso se enfrentan Estados Unidos, como intentando mantener su hegemonía unipolar, y lo que se conoce como los BRICS, que plantean el multilateralismo. Quisiera dar unos datos para plantearle la primera pregunta. China ahorra el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. China invierte el doble que Estados Unidos como proporción del PIB. La formación bruta de capital fijo de la economía de Estados Unidos es del 20% del PIB y la de China es del 45% del PIB. China tiene un superávit comercial del orden de 700.000 millones de dólares al año. Estados Unidos un déficit comercial mayor a $1 trillón al año. La deuda de Estados Unidos es del 130% del PIB, la de China del 75%. En 1945, a término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aportaba más del 50% del Producto Interno Bruto global. En 2024 es solo del 22%. De los depósitos de bancos centrales del mundo, en 1999, en dólares era de 71%, hoy es de casi 60%. El golpe mayor al proceso de pérdida de hegemonía de Estados Unidos como potencia no será seguramente un enfrentamiento militar, sino en términos económicos y financieros. En 2024, en su 16ª reunión de BRICS, se le dio la bienvenida a 13 países y se anunció que 30 naciones más manifestaron interés en sumarse a los BRICS. En 1992, la participación del PIB mundial del G7 fue del 45%, las naciones del hoy BRICS solo del 16%. En 2024 el G7 tiene el 30% y los BRICS el 35%. Ya termino.
Entre 2000 y 2023, los países del hoy BRICS crecieron su participación en las exportaciones mundiales del 10 al 23%. El G7 cayó del 45 al 29%. Finalmente, en términos del crecimiento económico, el FMI previó para 2024, ya están las cuentas, que los países del BRICS crecerán a una tasa promedio del 3.6 y el G7 del 1%. La pregunta, Presidenta, es, en atención a estas condiciones en que se está desenvolviendo este pleito a escala global, hay países que se alinean o con Estados Unidos y hay países que se alinean con los BRICS y hay otros países que hacen el esfuerzo, porque no es fácil, de mantenerse al margen y negociar según sus intereses nacionales con quien sea en el momento que sea. La pregunta concreta, Presidenta, es si su gobierno está analizando o analizará crear un grupo multidisciplinario que investigue a fondo las condiciones de este fenómeno que se está dando para saber si México se alinea en un lado o en otro o se mantiene independiente. Gracias. Yo creo que alinear no es precisamente la mejor palabra, ¿no? Porque todos los países, estados, somos soberanos, todas las naciones. El asunto aquí es que nosotros desde hace ya muchos años y en particular desde hace… ¿Cuándo se firmó el TEMEC? En 2000. En el 2020, con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. México es socio comercial de Estados Unidos. De hecho, parte de lo que hemos estado planteando es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo. Exactamente. Necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos. México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra. La soberanía, nosotros somos un país libre, independiente, soberano y somos socios comerciales de Estados Unidos y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. Eso no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países. Podemos tener, se está trabajando por ejemplo con Europa en el tratado comercial que ya existía porque necesariamente viene su proceso de renovación. Entonces, no quiere decir que es el único país, pero sí creemos que ha sido benéfico para nuestro país. Repito, con nuestra soberanía y nuestra independencia. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos. Y sí, si fuera a alinearse, solamente tendríamos el tratado de Estados Unidos 100%. Claro, es una mayoría, el 80%, pero ahí tenemos diversificado Europa, América Latina y Asia. Pero sí hay que repensar esta cuestión. Estados Unidos se quiere quedar solo, entonces bueno, vamos a dejarlo que se quede solo, nosotros pues nos vamos a los BRICS y ya. A ver si es cierto que ellos pueden solos y no como realmente debería de hacerlo con México y Canadá. Bueno, espero que les haya gustado la información, mexicanos, compártanlo, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.